tercera derivada de la función z respecto a y. Y en esta me hice una segunda derivada de la función z, pero tengo que ir derivando en este orden. Primero, segundo. ¿Sí? ¿Cómo puedo reescribir también esta para no estar escribiendo todo esto? Voy a poner la función, la derivo dos veces respecto a x. No, ahora voy a poner z. Z la derivo tres veces respecto a x. La siguiente, z la derivo dos veces respecto a y. La otra, la función z la derivo tres veces respecto a y. Y la última sería la función z la derivo primero respecto a x y luego respecto a y. Voy a poner inciso A acá. B, C, D, Y. Para no estar escribiendo de esta forma, lo voy a escribir de esta forma. La función z, la primera derivada respecto a x, ¿cómo me va a quedar? Repito, si voy a derivar respecto a x, y va a ser un valor constante. Yo lo considero como valor constante la función o la variable y. ¿Cómo me va a quedar la primera derivada de la función respecto a x? Tomo constante, repito, todo lo que represente y. ¿Cómo me quedaría esta derivada? 2x y cuadrado, ¿va? ¿Cómo me va a quedar esta? Si yo lo considero como constante. 0. La derivada de una constante es 0. ¿Cómo me quedaría el siguiente? 2x al cubo. 3. Y este es 0. ¿Sí? Segunda derivada respecto a x, o sea, de esta. Me va a quedar xy cuadrado más 36x al cuadrado. Esta sería la derivada parcial o la segunda derivada parcial de la función z respecto a x. Inciso B. Sería la tercera derivada, o sea, tengo que derivar ahora esta respecto a x. Sería la tercera derivada de la función. ¿Cómo quedaría entonces? Y cuadrado más 32x. ¿Sí o no? Sí. Esa sería entonces la tercera derivada de la función z. El inciso C. ¿Qué me pide el inciso C? Derivar dos veces la función respecto ahora de y. Cuando ahora derivo respecto a y, tomo todos los valores de x como si fueran constantes. La primera derivada respecto a y, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2x cuadrado y menos 3y cuadrado, 0 y 0. Porque tomo, repito, si estoy derivando respecto a y, todo lo que tenga x ahora va a ser constante de 0 y va a ser 0. Pero me está pidiendo la segunda derivada respecto a y. ¿Cómo va a quedar acá? Tengo que derivar esta respecto a y, me va a quedar 2x al cuadrado menos y. El inciso D. Una tercera derivada respecto a y, o sea, tengo que derivar esta respecto a y. ¿Cómo me va a quedar este? 0. Solo me va a quedar z, y, me va a quedar menos 6. Porque este es un valor constante. Y la derivada menos 6y, solo me va a quedar menos 6. Y por último, me pide primero la derivada respecto a x y la segunda sería ahora respecto a y. Yo ya tengo la primera derivada de la función z respecto a x, ¿va? Zx es esta, ¿no? 2xy cuadrado
más 12x a la 3. Pero no es esta la que me está pidiendo, ella me está pidiendo esta. ¿Sí? Tengo que derivar ahora esta función respecto a y. ¿Cómo va a quedar esa función respecto a y? 4xy. Y esto va a ser 0. Dudas, preguntas. Si derivan respecto a y, x es constante. Si derivan respecto a x, y es constante. Esa última, primero usó la derivada de lo que tenía de x. Si no, tenés que regresar al original y derivar respecto a x. ¿Por qué solo la copié? Para no estar volviéndose a esa posición. Ajá. Se borra la posición. Pero entonces, primero x, luego y, en esa última. En esa. Ya sea de esta forma o de esta otra, será la que se va ¿a qué? A solicitar. Pero es más práctico ver acá porque me está diciendo dos derivadas respecto a x, la tercera derivada respecto a x, segunda derivada las dos respecto a y, la tercera derivada respecto a y. Y aquí va a ser primero derivo respecto a x y esa función luego la tengo que derivar respecto a y. Cópienla por favor. Esta parte ya la puedo borrar. Sí. El copiamiento todavía no. Solo voy a buscar la parte. Voy a pasar aquí. Denme un minuto. Encuentre la derivada parcial, primero respecto a x, luego respecto a y. Zx, ¿cuál sería entonces? 20 y a la 3 menos 2 x a la 6 más 30 x a la 5, 0, ¿ah? A las 5. Perdón, a la 4. Ok. ¿Sí? Ya. El último término es 0 porque lo considero valor constante. Sí. Ahora esta función la tengo que derivar respecto a y. Me va a quedar 60x3 y cuadrado menos 12xy a la 5, 0. ¿Sí? Ahora el siguiente inciso. Voy a dejar este A. Bien. Respecto a y, la primera derivada de la función z respecto a y va a ser 15x a la 4y al cuadrado, salud, menos 6x cuadrado y a la 5, 0 y menos 4. Ahora, esta la derivo respecto
Otra vez a y. Sería 30 x a la 4y menos 30x cuadrado y a la 4, 0. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Seguros? Vamos a otro ejercicio. Esta parte la puedo borrar. Para el final tienen que traer nuevamente el compendio de. Ahora tendrían que agregar el de derivadas, ¿no? ¿Cómo quedaría la primera? Si la función z es coseno cuadrado de 5x más seno cuadrado de 5y. Me pide que tengo que encontrar la derivada parcial respecto a x. ¿Nadie se acuerdan de derivada? ¿No sé entonces? La cadena. Entonces, coseno 5x, luego divido en lo de bajo, y después hay que derivar respecto a este, ¿no? Por 5. ¿Y el resto? ¿Qué sería? Entre paréntesis más seno. Es más con respecto a x, ¿no? Y es constante. Este es constante. 0. Mira, 10. Coseno de 5x. No, aquí la cartitos. Bien, así es, ¿no? Sí, se está derivando de x. Ahora, respecto a y. ¿Sí o no? Sí. Ahora esta la tengo que derivar respecto a y. ¿Cuánto quedaría? 0. Porque es constante. ¿Dudas, preguntas?
Miren, en el curso ya no da tiempo, porque estas son derivadas parciales. Y las integrales es el mismo procedimiento que las derivadas estas. Es de ir viendo en qué orden me lo está pidiendo la derivada. Lo mismo sucedería si fueran integrales dobles o integrales triples. ¿En qué sentido? Como diría Pan para comandarte. Si ustedes tienen una doble integral de 5 de x de y, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que seguir el orden. Aquí es de izquierda a derecha, ¿verdad? Primero derivo respecto a x, luego derivo esa función respecto a y. En las integrales es al revés. Primero integro respecto a este, y ya de último se integra respecto a este. ¿Cómo me quedaría esa integral doble? Si yo voy a escribir doble integral de 5 diferencial de x diferencial de y. ¿Cómo me quedaría la primera integral? Tengo que integrar primero respecto a x, ¿verdad? Sería la integral de 5x, ¿vale? ¿Sí o no? De y. Aquí hay que ir arrastrando el valor constante, ¿vale? Más un segundo. De y. Ahora, ¿cómo quedaría esa integral respecto a y? Va a quedar 5xy más un c1 y más un c2. ¿Sí? Es lo mismo de aquí. Si yo integro respecto a x, en la primera no hay problema. ¿Sí? Porque si yo hago esto, considero esto como un valor constante. 5x lo considero como valor constante. Y el C1 significa que ya había un término de y un segundo valor constante. Claro que ese es como, tendría que dar yo ciertas condiciones para ir encontrando cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Y si fuera una integral triple, 2, 3, y tengo 5 de x, de y, de z. Lo mismo hago. Primero integro respecto a x, luego integro respecto a y por último integro respecto a z. También se puede dar una integral doble de 5 de x. No, como esta variable no se puede. Pues sí. Entonces tendría que integrar primero respecto a x, luego respecto a y, y por último a z. Lo mismo sucede aquí. En este caso, derivo aquí en este que hay dos veces la derivación. Primero derivo respecto a x y luego esa función ahora la derivo respecto a y. Y en las integrales dobles o triples lo mismo sucede. Primero integro respecto a x, luego integro respecto a y por último a z. ¿Qué temas están en el final? Estas derivadas del superior. Áreas y volúmenes. Áreas de la función. Toda la variante que tiene solo de la evolución. Porque cada uno tiene dos Formas. formas, más serían casi 5 temas los del final. Casi. Nosotros tenemos hasta en el segundo sábado, que Sí. sería el de Y 15 de noviembre, 16 de noviembre, 3 semanas tenemos. para estudiar. Estudia. Sábado 15 nos toca a nosotros. Y las recuperaciones serían una siguiente, ¿no? Creo yo que sí está agendado. Desde el 22. Vamos a ver.
2:43. ¿Ah? No, la verdad. Pero quiero ver cómo está para las recuperaciones.